Judas Iscariotes, probablemente el traidor más conocido de todos los tiempos, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Durante años siguió de cerca al Maestro, siendo testigo de milagros, enseñanzas y momentos que moldearían el cristianismo. Sin embargo, su historia estaría marcada no por la fe, sino por la traición. Según los evangelios, Judas aceptó 30 monedas de plata a cambio de entregar a Jesús a las autoridades religiosas, quienes a su vez lo juzgarían y serían crucificados. El acto se consumó en el huerto de Getsemaní, cuando Judas se acercó a Jesús y lo identificó con un beso, el gesto que sellaría su nombre en la historia como el máximo símbolo de deslealtad. Tras el suceso, las versiones divergen. Algunos relatos afirman que Judas, abrumado por el remordimiento, devolvió el dinero y se ahorcó. Otros sugieren que estaba consumido por la culpa y el destino. Sea cual sea la verdad, su nombre ha pasado a través de los siglos como sinónimo de traición. La figura de Judas representa no solo al hombre que vendió a su propio amo, sino el dilema humano entre lealtad y tentación, entre deber y deseo. Su historia resuena hasta el día de hoy y nos recuerda que la mayor caída puede provenir de aquellos en quienes más confiamos. Bruto, uno de los nombres más conocidos de la antigua Roma, era amigo, protegido y hombre de confianza de Julio César. Nacido en una familia de tradición republicana, creció entre la élite romana y recibió no solo favores políticos de César, sino también cariño personal. Sin embargo, el ascenso de César al poder absoluto generó temores de que la república se convirtiera en una monarquía. Impulsado por ideales políticos, ambición y la influencia de otros senadores, Bruto participó en la conspiración que culminó con el asesinato de César en el 44 a.C. El fatídico día, el dictador fue rodeado en el Senado y atacado a puñaladas. Entre los conspiradores se encontraba Bruto, cuya presencia habría causado a César el mayor dolor. La frase «incluso tú, Bruto», inmortalizada en la literatura, simboliza la devastación de la traición de un amigo cercano. La muerte de César sumió a Roma en una nueva guerra civil y Bruto, perseguido por fuerzas leales a Marco Antonio y Octaviano, acabó suicidándose tras la derrota en la batalla de Filipos. La historia lo recuerda dividido entre el idealista que quería salvar la república y el traidor que apuñaló a quien lo trataba como a un hijo. Durante las guerras médicas, en el siglo V a.C., Grecia se enfrentó a la invasión del vasto ejército persa liderado por Jerjes. En las Termópilas, un estrecho desfiladero entre las montañas y el mar, el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros resistieron heroicamente contra un enemigo muy superior en número. Sin embargo, el coraje griego sería traicionado por Efialtes de Traquis. Impulsado por la codicia y la promesa de recompensa, reveló a los persas un camino secreto a través de las montañas que les permitía sortear las defensas griegas. La traición selló el destino de los espartanos. Rodeados por todos lados, lucharon hasta el final y fueron derrotados. En los Estados Unidos del siglo XIX, la figura de Jesse James era vista a la vez como un forajido y como una leyenda popular, un símbolo de rebelión y resistencia. Entre los hombres de su banda se encontraba Robert Ford, un joven admirador y aliado cercano. Ford acompañó a James en sus robos y fugas, pero cuando el gobierno ofreció una recompensa y un perdón a quienes ayudaron a capturar al criminal, la lealtad de Robert flaqueó. En 1882, mientras Jesse James estaba arreglando un cuadro en su casa, Ford sacó su arma y le disparó por la espalda, matándolo instantáneamente. Se hizo famoso de la noche a la mañana, pero no como un héroe. El público lo despreciaba, llamándolo cobarde y traidor. Robert Ford vivió el resto de su vida a la sombra de su acto, odiado por unos, temido por otros, y acabó muerto unos años después, también a tiros. Su historia demostró que la traición puede traer fama, pero nunca honor. En la India
India del siglo XVIII, la traición de Mir Jafar cambiaría el destino de todo un subcontinente. General del Imperio de Bengala, sirvió al Nawab Siraj-ud-Daulah, gobernante de Bengala, una de las regiones más ricas de la India. Cuando el poder británico, representado por la Compañía de las Indias Orientales, comenzó a expandirse, Mir Jafar hizo un pacto secreto con los ingleses. A cambio de apoyo político y promesas de poder, traicionó a su soberano durante la batalla de Plassey en 1757, retirando sus tropas en el momento decisivo. La derrota de Siraj-ud-Daulah allanó el camino para el dominio británico en la India. Mir Jafar fue recompensado y colocado como gobernante títere, pero pronto perdió el respeto del pueblo y el control de su posición. Su traición marcó el comienzo de casi 2 siglos de colonización británica, haciendo de su nombre un símbolo de deslealtad y servilismo hacia el invasor. En muchas partes de la India, Mir Jafar sigue siendo sinónimo de traidor. Durante la Revolución Americana, Benedict Arnold fue considerado un héroe. Destacó por su valentía en importantes batallas contra los británicos y llegó a ser uno de los generales más respetados del ejército continental. Sin embargo, resentido por no recibir el reconocimiento y los ascensos que creía merecer, Arnold comenzó a conspirar en secreto con el enemigo. Planeaba entregar el fuerte de West Point, una de las posiciones estratégicas más importantes de Estados Unidos, al ejército británico a cambio de dinero y prestigio. El plan fue descubierto por casualidad cuando un correo inglés fue capturado con documentos incriminatorios. Arnold logró escapar y se unió a las fuerzas británicas, donde comenzó a luchar contra sus antiguos compatriotas. Después de la guerra, fue ampliamente despreciado tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y hasta el día de hoy, en Estados Unidos, llamar a alguien Benedict Arnold es acusarlo de suprema deslealtad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Noruega fue invadida por la Alemania nazi en 1940. Entre los noruegos surgió un hombre dispuesto a colaborar con el enemigo. Vidkun Quisling, político y militar, aprovechó el caos de la invasión para hacerse con el poder y declararse líder del gobierno noruego bajo control alemán. Sirvió como instrumento para el régimen nazi, ayudando a perseguir a opositores y judíos. Su gobierno títere se convirtió en un símbolo de sumisión y traición nacional. Cuando terminó la guerra y Noruega fue liberada, Quisling fue juzgado y ejecutado por alta traición en 1945. Su nombre pasó a la historia con significado propio. Quisling pasó a designar a todo aquel que colabora con el enemigo o vende su patria por el poder. En el siglo XX, en plena Guerra Fría, Kim Philby emergió como uno de los mayores agentes dobles de la historia. Británico de nacimiento y miembro de la élite educada de Cambridge, se unió al servicio de inteligencia del Reino Unido y rápidamente ascendió a puestos de gran confianza. Sin embargo, desde la década de 1930, Philby había estado trabajando en secreto para la Unión Soviética. Durante décadas, transmitió información vital sobre las operaciones occidentales a los soviéticos, comprometiendo misiones y provocando la muerte de innumerables agentes. Cuando comenzaron a descubrirse sus actividades, huyó a Moscú, donde vivió hasta su muerte. Para los británicos, se convirtió en un símbolo de traición intelectual y política. Para los soviéticos, un héroe del espionaje. Su historia expuso las sombras de la lealtad durante la Guerra Fría y el precio de servir a 2 naciones en conflicto. Aldrich Ames, oficial de la CIA, durante las décadas de 1980 y 1990 parecía un empleado ejemplar, pero llevaba una doble vida. Endeudado y en busca de lujos, comenzó a vender secretos a la KGB soviética a cambio de grandes sumas de dinero. Su información permitió a Moscú identificar y ejecutar a decenas de agentes encubiertos estadounidenses y aliados. Durante casi una década, Ames engañó a sus superiores, comprometiendo una de las redes de espionaje más grandes de Estados Unidos. En 1994, finalmente fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Su caso socavó la credibilidad de la CIA y demostró que la traición puede venir desde dentro, de quienes se sientan en la misma mesa y comparten los mismos ideales.
En pleno siglo XXI, la figura de Edward Snowden ha reavivado el debate sobre qué es traición y qué es valentía. Exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en 2013 reveló miles de documentos secretos que exponían los programas de vigilancia masiva llevados a cabo por el gobierno estadounidense sobre ciudadanos y líderes de todo el mundo. Las revelaciones provocaron un escándalo global, generando discusiones sobre privacidad, seguridad y libertad. Para el gobierno de Estados Unidos, Snowden cometió traición y violó secretos de Estado. Para otros, fue un denunciante que arriesgó todo en nombre de la verdad y los derechos civiles. Exiliado en Rusia, Snowden todavía vive lejos de su país de origen. Su historia finaliza este largo viaje histórico mostrando que, mientras la naturaleza humana se guíe por intereses, ideales o ambiciones, la línea entre la lealtad y la traición seguirá siendo delgada y eterna.